Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por venir a esta actividad. Hoy tenemos en la Escuela de Economía y Negocios de UNSAM el honor, el orgullo de recibir a Mario Cimoli. Mario, voy a resumir de manera muy breve su trayectoria porque me llevaría un largo rato a hacer una descripción exhaustiva. Simplemente contarles que es economista, que es doctor en Economía por la Universidad de Sussex, profesor invitado al Instituto de Economía de la Escuela de Estudios Avanzados de Sanán, Pisa, Italia, profesor asociado en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco de la Ciudad de México. Entre 2017 y 2022 fue secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, de Naciones Unidas, y luego secretario ejecutivo. En esa institución también se desempeñó como oficial de Asuntos Económicos, jefe de la Unidad de Innovación y Tecnología Digital, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial y oficial a cargo de la División de Comercio Internacional e Integración. Tiene un historial de publicaciones muy extenso, en particular en los campos de microeconomía, política macroeconómica, con un enfoque en desarrollo, crecimiento económico, interconexiones entre política industrial, desarrollo tecnológico e innovación. Y actualmente dirige la Escuela Repensar el Desarrollo Económico en América Latina, cuya próxima edición vamos a tener el honor de hacerla aquí, en la Universidad de San Martín, en el próximo mes de octubre. Va a ser la tercera edición, las anteriores se hicieron en la Ciudad de México. Hay ahí algún alumno, lo veo a Ignacio, que participó en la edición del año pasado en la Ciudad de México. Así que bueno, también anticiparles esto, que vamos a tener esta escuela que se ocupa de repensar la teoría y la política para el desarrollo en América Latina, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, las cosas a pensar para futuro en un escenario internacional cambiante. Así que, dicho esto, sin más palabras, agradeciéndoles a todos la presencia, en especial obviamente al rector, la vicerrectora, nuestro decano, autoridades de la escuela, pasarle sí la palabra a Mario Cimoli, a quien agradecemos y nos enorgullece que esté aquí en la UNSAM. Gracias, Mario. Bueno, gracias Matías, un honor para mí, rector, vicerrector, decano, gracias, un gusto por recibirme, gracias Matías. Sí, la idea es un poquito quizás anticipar algunos temas que también van a estar tratados en esta escuela de desarrollo, repensar el desarrollo que se va a hacer aquí como tercera edición. La primera se hizo en la Cancillería de México en el 2024. Fue una conferencia con participación de estudiantes que discutían los proyectos de investigación en la misma Cancillería. En ese momento era canciller Alicia Bárcena, que fue la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Y luego hicimos la escuela el año pasado en México, Xochimilco, donde tuvimos un grupo de 25 o 26 estudiantes. Este año la hacemos aquí en San Martín, estamos pensando el próximo año, probablemente, si las cosas van bien, va a ser en la Universidad de Pisa, en Italia. La idea es traer un número de estudiantes que van entre 25 y 30, depende de los recursos. Saben que es difícil en este momento conseguir recursos, pero la idea es tener los estudiantes y hacer una escuela que sea lo que el título trata de ser, de repensar al desarrollo. ¿Qué quiere decir repensar al desarrollo? Ser honesto con la historia de política económica que hemos hecho hasta ahora. Digamos más el lado progresista, o sea, ¿qué hicimos mal? Mucho. ¿Qué hicimos bien? Pensar qué. Y cómo pensar hacia el futuro, qué tipo de programa, qué tipo de política construir. Creo que esto es un tema muy actual para Argentina, pero es un tema muy actual para toda América Latina, no es solo para Argentina. Se puede discutir de México, se puede discutir de Chile, se puede discutir de Brasil, pero es un tema que se está repensando muchísimo. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este ciclo? ¿Qué no funcionó? Y la presentación de hoy va un poquito en ese sentido, es tratar de ver, es tratar de explicar por qué en la política económica, que existe una política económica más, digamos, no sé si llamarla heterodoxa, progresista, estructuralista, no sé, pongan el término que más o menos quieran, no son cosas iguales, pero bueno, ponerla en ese ámbito. ¿Qué no funcionó? Por lo menos, ¿qué no nos dimos cuenta que no se estaba haciendo bien y por qué no nos dimos cuenta que no se estaba haciendo bien? Y la presentación va en ese sentido, es un trabajo que estoy tratando de escribir ahora y con Matías estamos tratando de
pensarlo conjuntamente. Es un trabajo que tiene que ver es el título sobre las consistencias temporales y los trade-off que hay en la política económica cuando se piensa desde el estructuralismo. O sea. Y quiero hoy nombrar algunos, quiero ponerlos, los voy nombrando, no sé si la tengo clara cómo presentarlo, porque esto es nuevo para mí, entonces voy más o menos diciendo las cosas que... El primero tiene que ver con qué es realmente el desarrollo y poner la relación entre productividad y empleo. El segundo tiene que ver con la relación entre la inclusión, la igualdad y la productividad. El tercero tiene que ver con la historia entre keynesianismo y estructura. Luego, el tema de lo individual y lo colectivo en la construcción de capabilities. Y el último, no la tecnología como determinismo, sino la tecnología como construcción social. Entonces, poner esos temas, que son cosas que no se están debatiendo, desde mi punto de vista, en el pensamiento heterodoxo y no se están repensando. ¿Y por qué esto no se hace? Yo pienso que hay una cantidad de voluntarismo, de ideología, de no querer perder el partido, y que no se razona en cómo funcionan estas cosas conjuntamente y cómo estas variables van puestas una al lado de la otra. Es difícil muchas veces pensar a que la política económica desde el punto de vista progresista o estructuralista, progresista, digamos, si el estructuralismo lo definimos como progresismo, pero no es necesariamente así. Es porque esas políticas, porque uno no va hacia adelante con la voluntad y nos separa a pensar qué funcionó y qué no funcionó antes y por qué las cosas, qué decisiones de política económica tomar antes y tomar después. Esto no pasa solamente en el pensamiento heterodoxo, pasa también en el pensamiento ortodoxo. Si ustedes ven acá, lo que me llama la atención es que ven un programa de televisión y cuando habla la ortodoxia dice que hay que leer a Adam Smith. Y me parece muy bien leer a Adam Smith y hay que estudiarlo. De Adam Smith, Riqueza de las Naciones, a la teoría de los sentimientos morales, me parece muy bien. Pero de Adam Smith a hoy, no es que la economía no produjo nada, ¿no? Produjo resultados, análisis y políticas. Entonces, a veces me parece similar a un espejo, decir, hoy tenés que ser macroeconómicamente keynesiano, si no, no estás en el lado correcto de la política. Entonces, este tipo de modo de razonar en los extremos, como una visión económica con ideología, a mí me parece que es una cosa que hay que, o por lo menos espero que la juventud lo supere, vaya mucho más allá. Entonces, la idea es hablarles un poquito de ese tema. El primero, y poner anécdotas en esto, tratar de verlo. El primero, para mí, tiene que ver entre lo que es el desarrollo. O sea, si pienso una de las variables más importantes para entender el desarrollo es la relación que existe entre productividad y empleo. No hay otra variable que lo explique tan bien como la productividad de empleo. No hay desarrollo de ninguna economía si la productividad no crece conjuntamente con el empleo. O sea, si uno observa lo que es el desarrollo, no tanto en la revolución industrial, pero la emulación de la revolución industrial en la parte continental de Europa, y uno observa la emulación del desarrollo de Estados Unidos, y uno observa el catching up, el desarrollo de China, y uno observa el catching up, el desarrollo de Japón, de Japón y luego Corea, y uno observa el desarrollo, ¿no? Uno se da cuenta que las variables fundamentales son aumento de la productividad con difusión grande de crecimiento de empleo, con mediana y alta productividad. Entonces uno que se hace la pregunta, está gobernando y gobierna por muchos años, se hace la pregunta, a ver, en mi gobierno la productividad creció el empleo con alta productividad, ¿hasta qué punto esas dos variables se acompañaron en un círculo virtuoso? ¿Cómo funcionaron conjuntamente? Y eso creo que es uno de los temas más profundos, o sea, si uno gobierna para construir el desarrollo, tiene que pensar que tiene que crecer la productividad, es el desarrollo. Uno me pregunta, ¿por qué la productividad? El empleo. Yo les pregunto a gran parte de los estudiantes, le digo la productividad. ¿Cuántos de ustedes no piensan que el concepto de productividad no sea de derecha? Casi todos le hablo de productividad y todos piensan que la productividad es de derecha. ¿Y por qué tienen esa visión que la productividad es de derecha? ¿Quién lo dijo? Que la productividad es de derecha. O sea, porque tiene que ver con la eficiencia, porque tiene que ver con la generación del mercado como capaz de institución de generar productividad,
o un tema ideológico. La productividad está en el pensamiento heterodoxo está. O sea, lo explicaron todo, lo explicaron desde de los principales autores a todos los estructuralistas, lo explicó hasta el mismo Adam Smith en La riqueza de las naciones, lo explicó Ricardo, lo explicó Marx y lo explicaron todos. La productividad es fundamental. No es un concepto ni de derecha ni de izquierda, es el problema como los beneficios de la productividad y cómo se crece la productividad se manejan en una política económica que busca el desarrollo. Este ejercicio yo lo hice en PISA, lo pregunté a los estudiantes, le pregunté ¿qué opinan de la productividad? Y gran parte del curso dijo es di destra, la productividad es di destra. Entonces ahí me viene una preocupación, dije, me estoy en una universidad, estoy en una ONG, porque el otro temor es que las universidades no se transforman en ONG, entonces la productividad me viene en mente, no es ni derecha ni izquierda, es la productividad. ¿Y el empleo? ¿El empleo qué es? El empleo es una variable que la busco porque genera empleo o porque me sirve en una economía que el empleo genere productividad. O sea, que cada vez que produzco más eficientemente. No voy a discutir que un montón de consecuencias que tiene eso, pero si genero productividad con crecimiento de empleo es así. Si uno observa en un gráfico y ponen las abscisas el valor agregado y la productividad, uno observa que en cualquiera de ellos la productividad, el valor agregado, crece simultáneamente al crecimiento del empleo. La pregunta que me hago yo, ¿en el último periodo nosotros fuimos capaces de generar productividad con empleo? ¿Sí o no? ¿Y las economías latinoamericanas cuando gobiernan el progresismo son capaces de generar productividad con empleo? ¿Sí o no? Y en la teoría cuando uno formula una política económica, ¿es capaz de generar productividad con empleo? Bueno, eso me parece uno de los temas fundamentales y que lleva consigo un tema de manejo de política. No son todos los procesos similares. Y la segunda pregunta, a consecuencia de eso que está, es la pregunta, ¿quién es capaz de generar la productividad en empleo? ¿Lo genera exclusivamente el mercado o lo genera el Estado? Me imagino que muchos dirán, no, mejor que lo genere el Estado, pero hasta ahora no tenemos ejemplo de economía que lo genere el Estado, tanto productivo como lo genera el mercado. Ahora, el mercado deja muchos heridos, quizás menos del Estado, pero el Estado deja un modelo que va a un camino ciego. Entonces, ¿cuál es la sintonía entre las dos cosas y cómo tienen que funcionar? Y eso me parece un debate que se perdió en el progresismo. Entonces existe una relación, o sea, puedo tener una economía que crezca mucho la productividad, con poco empleo que lo absorbe, y tengo una economía de élite, de enclave, y puedo tener una economía que crezca con mucho el empleo y poco la productividad, y tampoco es una economía que sostiene. Y este gráfico me di cuenta, este pensamiento me di cuenta, voy a hacer un poco una confesión, si me permiten, y decirlo tanto yo, ya la edad que tengo, lo que dije, lo mal que hice. Me invitaron una vez, hace muchos años, a dar un seminario, creo que eran los de la Cámpora, hace muchos años era director de la CEPAL, no me acuerdo, y empecé el curso y le mostré un gráfico, en las ordenadas tenía la productividad y en las abscisas tenía el gasto social. Y le mostré cómo evolucionaba productividad y gasto social en las distintas economías. Y le mostraba cómo América Latina aumentaba el gasto social, pero la productividad estaba estancada. Y le mostraba cómo Corea, con un sistema social mucho menos, tenía menos gasto social, pero tenía una productividad que crecía muchísimo. Le mostraba cómo los países nórdicos de Europa tenían productividad, crecimiento. Entonces le dije, el modelo de América Latina sí es insostenible. Esto lo dije hace muchos años. No me invitaron nunca más, pero lo dije en ese momento y sigo mostrando este gráfico como un gráfico importante porque me parece la consistencia del modelo. Aquí hay un trade-off muy importante, que es la relación entre productividad y empleo. Y nos olvidamos de eso. Ahora, la pregunta que se tiene que hacer, o nos tenemos que hacer, ¿quién lo produce? ¿La produce solo el mercado o el Estado? ¿O la capacidad del progresismo es manejar esa relación entre Estado y mercado capaz de generar ese tipo de modelo? Yo creo que va por ahí. Pero muchas veces, y es demostrado que el mercado genera mayor eficiencia. Si uno observa hoy el modelo americano, observa un crecimiento de la productividad brutal. Casi tiene en este gráfico de abscisas, que se los puedo hacer llegar, tiene valor agregado y producto, o sea, donde la inversa de la pendiente es, más inclinada es, más empleo hay. Tiene esta curva Estados Unidos que es recta, es como una autopista de productividad, pero no genera el empleo necesario, obviamente son problemas que se están produciendo. O sea, el problema, y uno observa a China y ve una recta a 45 grados, crece el empleo como crece la productividad, y uno observa el catching up de Corea y crece el empleo que no te da.
Y en esos modelos, esa es la pregunta, la segunda pregunta como corolario que haría de esto es, ¿qué tipo de economía que busco? ¿Busco una economía que esto lo maneje el Estado? Como el Estado no lo logró hacer en casi ningún país del mundo, uno se hace la pregunta, ¿cuánto el mercado lo puede lograr? ¿Pero el mercado solo puede lograr un modelo de este tipo? Tampoco, porque no hay país de estos que no haya hecho política industrial y participado el Estado. Entonces, el modelo cierra con un modelo heterodoxo diciendo todo eso se hace con política industrial, pero el mercado también es una institución que endógenamente es capaz de generar alta productividad y empleo de alta productividad. Es el Estado que complementa con aquellos modelos que permiten este tipo de cosas. Entonces, el primera variable diría que es cómo relacionar productividad con empleo. El segundo tema es el tema de... La segunda variable es el tema de la inclusión o igualdad, que iba muy de moda y era una discusión que tenía yo con muchísima gente sobre el tema de la igualdad, que me sigue siendo un tema que me cae y no me cae, ¿no? Todavía no lo tengo bien claro. A mi edad, tantas cosas, cada vez más viejo me pongo, menos cosas me quedan claras, pero el tema de lo social y la productividad. O sea, que yo le preguntaría a ustedes, ¿hasta qué punto crecerían los subsidios y el aumento del gasto social? Los estudiantes me dirían hasta el infinito, hasta resolver el tema de la pobreza, gran parte de ellos. Yo le preguntaría, ¿pero realmente puedo tener una economía que crezca hasta el infinito? ¿O la economía tiene un plató que lo define la productividad? ¿Puedo crecer un modelo de welfare y de inclusión sin aumento de productividad? La respuesta es no. Está quien lo produce endógenamente el mercado, quien no, pero no hay modelo que sostiene un modelo de welfare e inclusión sin aumento de la productividad. O sea, en el largo plazo es así. ¿Por qué el modelo de Argentina es un modelo que en algún modo tiene endógenamente ese problema internamente? ¿Por qué el modelo chileno vuelve hacia atrás? ¿Por qué el mexicano encuentra en un camino de cierre? ¿Y por qué el brasileño está en un coso de ida al abajo? ¿Y por qué Europa empieza a tener sus grandes problemas de welfare y no los puede resolver ni con la tasa de crecimiento baja que tiene, ni con un aumento de productividad que casi estancado? Es el caso, de ejemplo, de Alemania, Francia, Italia. Es evidente que el modelo no lo sostiene. ¿Y cuándo se construyeron los modelos de welfare e inclusión? Cuando la productividad crecía a un ritmo sostenido. Entonces el otro problema es, si hago política progresista heterodoxa, ¿puedo pensar que puedo tener un gasto social al infinito? Estoy exagerando, obviamente, pero gasto social al infinito sin aumento de productividad, no. Pero atención, adentro de este tema hay un tema de consistencia temporal. ¿Cuál es el tema de consistencia temporal? Si quiero aumentar el gasto social, puedo aumentarlo. Le digo al ministro de Hacienda, venga, ¿usted sabe qué? Aumente el subsidio A, B, C y D. Bueno, pero no tengo recursos. Bueno, ¿sabe qué? Nos endeudamos un poco, pero lo hacemos. Si yo tengo que aumentar la productividad, le puedo decir a una empresa, aumente la productividad, no se lo puedo ordenar. Puedo decir a uno, aumente las inversiones, no. Entonces tengo un problema de que una cosa la puedo hacer rápido, con ciertos mecanismos, aunque si no son sostenibles, y la otra necesito en un contexto de mercado crear un ambiente tal para que las inversiones y la productividad se puedan aumentar. Entonces tengo dos modelos de consistencia temporal y decisiones de política que conjuntamente no van del mismo lado. Y eso no se entiende. Si tú preguntas, y voy a hacer acá, si tú preguntas por qué llegamos a lo que llegamos, y es porque si tú observas el gasto social, no es que tampoco lo disminuyeron tanto ahora, un poco sí, pero no tantísimo. Uno observa y el aumento de productividad casi ni se da, sino en algunos sectores no se derrama como modelo para sostenibilidad. Y no hay modelo de welfare y de inclusión que no requiera un aumento de productividad. Ahora, ¿quién genera uno y quién genera el otro? Los mecanismos institucionales son distintos. Y las instituciones, como van correladas y puestas conjuntamente para determinar eso, es un tema de extremadamente complejidad. Entonces, acá se vienen los tiempos políticos y de la complementariedad de la estructura de Estado y mercado. Entonces, diría que el otro tema que a mí me llama la atención es que si llego a gobernar, supongamos, como dije ayer en el programa supongamos que tomemos el ejemplo de Argentina, que hay un ajuste que algunos quedan vivos, en ese ajuste quedan los recursos. ¿Y qué hago con esos recursos? ¿Los uso todo en gasto social o incentivo un modelo de productividad? O sea, ¿qué hago con los 100 que me quedan? ¿Qué política? Si sé que
necesito un aumento de productividad de empleo? Si sé que, aunque sea aumento de gasto social, si el aumento de productividad no me da el modelo. O sea, ¿qué política hago? Entonces eso abre un tema interesante, debate de política, que quien presenta un programa tiene que ser consistente en la región y realidad. O sea, si uno observa lo que hicieron los gobiernos, muchos de los gobiernos progresistas, muchos están en un cul-de-sac que no pueden salir y otros están en una situación muy compleja, no pueden salir de donde llegaron. Y ahí viene el otro tema, que alce la mano un estudiante que no es keynesiano. Todos ustedes son keynesianos, me imagino, ¿no? ¿Quién no es keynesiano? Hasta el portero, si lo llamamos, es keynesiano. Entonces uno dice, ¿sabés qué? Yo soy keynesiana porque extiendo la demanda y aumento el gasto. Sí, pero para aumentar ese gasto con los 100 que me quedan, tengo que voy al problema primordial y digo, porque ese gasto en algún modo se tiene que reflejar en un aumento de productividad, en un círculo virtuoso, como lo llaman Verdún, Caldor, cuando hablan de los sistemas manufactureros de una vez y este tipo de cosas, tendría que aumentar la productividad según el aumento de gasto. Y el problema es que es el tercer punto, que eso no da. Si yo aumento la productividad y soy keynesiano, y a un cierto momento los modelos de satisfacción básica, que son alimentos y tipo de cosas, se logran. El primer modelo, que yo voy a comprar el celular o voy a comprar un producto, y obviamente soy keynesiano para el modelo chino y no para el mío. Pero como chino hoy me tiene que gustar, porque no me gusta Trump, entonces eso podemos hacerlo porque favorecemos el desarrollo de China y no el nuestro. Eso está muy bien, podemos hacerlo, todos. Pero eso es lo que está pasando, por ejemplo. Lo que está pasando cuando uno dice que expando la demanda y no tengo la capacidad. Y ahí el tema fundamental de la parte, digamos, de la heterodoxia es que hubo un grande salto entre lo que fue Keynes, entre lo que fue Adam Smith del mercado y eso. O sea, lo que descubrió la teoría económica, no es verdad que está Adam Smith, ni es verdad que está, o sea, aparte de los trabajos, es que descubrió la construcción de una micro distinto, la micro evolutiva, lo que sea, que muchos de los gobiernos en realidad que hacen política económica industrial la están utilizando. Todos los gobiernos que hacen política industrial saben que necesita una política de oferta, de construcción de capabilities capaz de incentivar aquellas tecnologías que la demanda en algún modo podría un día de mañana incentivarlos. Pero lo que va y al punto fundamental es que esa construcción de capability requiere políticas industriales de prueba y error, que no son estar en una cabina, apretar pulsantes, sino que una política compleja. Eso Estados Unidos lo tiene bien claro, eso Europa lo tiene bien claro, eso los chinos tienen bien claro, nosotros no lo tenemos claro. Entonces las capabilities, o toda la micro de ese tipo de cosas, es una micro fundamental para entenderla, y nosotros no lo comprendimos eso. Y no lo seguimos comprendiendo como tema fundamental. Entonces tengo el tema de la consistencia temporal acá hace muy bien. Yo puedo ser keynesiano hoy, pero si el modelo estructural no da para esa construcción de capability, pero no es solo de la empresa, del individuo, es de la empresa y de la complementariedad del sistema productivo. Y en una economía abierta eso se complica todavía más. Es como si nos olvidamos los heterodoxos que el tema de la restricción externa es un tema estructural, no es un tema monetario a la final. Se refleja en algo monetario, pero es estructural. Yo tengo problema de balanza comercial porque demando mucho más lo que puedo exportar y demando lo que la demanda internamente genera una vez que los primeros beneficios o las primeras necesidades están cubiertas. Entonces demando todo lo que se demanda. Una economía abierta produce la restricción. Si no tengo la capacidad de generarlo yo, lo genera uno otro y mi demanda va completamente hacia afuera y genera poner restricción externa, me endeudo, devalúo y pasa lo que tiene que pasar. Entonces el tema es, si no entiendo lo que es la productividad del empleo y a su vez no entiendo cómo la productividad, la social con la inclusión, lo social barra social, la productividad, proponer políticas de gasto, políticas keynesianas te llevan a un cul-de-sac, a un camino cerrado donde no vas a salir. No vas a salir, vas a reproducir los mismos errores. Está bien que el ser humano es el que se quema 2 veces con el mismo fuego, 3 veces, no es el perro que una vez que lo hizo, no. Nosotros nos quemamos y los progres nos quemamos más veces que los perros. Entonces, el tema ese de ponerse en ese punto me parece fundamental. Entonces, puedo tener una demanda que incentive si la estructura es capaz de generar aquella consistencia. Pero eso no responde a la misma economía, ese salto que no entiende la ortodoxia. La ortodoxia piensa que lo dejo al mercado y los hacen los precios relativos. No, eso no es así.
Los precios relativos, ustedes pueden formarse como economistas, yo mañana modifico los precios relativos, a los economistas no les pago nada, les pago a médicos y no por eso ustedes el día de mañana van a ser médicos, necesitan formar la capability para ser médicos necesitan hacerla 1, 2, 3 veces hasta ser médicos, 10 años hasta que se mueren, por lo tanto los precios relativos no sirvieron. ¿Ok? Y cuando uno le explica a un estudiante, yo te doy una ecuación para que la lea, la estudio la ecuación, la veo 20 veces, no la entendí, saqué la mejor nota en el examen, después voy a casa, paso 1 año, 2, 3, 10, cuando soy grande dije, ahora sí la entendí la ecuación. Eso es tacit knowledge, que es capability, construcción, que es muy complejo. Y cuando yo soy dinámico en lo que hago la demanda, en lo que hago, no genero esas capabilities internamente al modelo, no las genero. Entonces necesito una política de oferta capaz de generar. Esa política de oferta, muchas veces el progresismo no la construye y tiene miedo a construirla porque tiene miedo a la palabra empresa, productividad, este tipo de cosas. Sorry, pero es así. Es mi opinión de viejo, ¿eh? Uno podría decir que se volvió derecha, pero es la opinión que tengo. Y la digo porque es lo que vi. Y cuando uno discutía con el político, le dice, ¿sabe qué? Tiene que decir, ¿pero cómo hago? Pues si a mí me votan la semana que viene. ¿Y qué quiere que le diga yo? Si va a ser así, al final va a terminar una crisis, que va a pasar esto, lo otro, aquello. Punto, chao, se terminó. Entonces, con esto no dicen, atención, quiero hacer un punto. No quiero decir que los industriales son lo bueno en la película. Quede claro eso, ¿eh? Industriales buenos, industriales malos, como hay de todo en el mundo. Okay. Como decía Schumpeter, una empresa que innova, crece la productividad, es innovadora, welcome. Una empresa que solo construye capability por monopolio o generaciones de alianza es otro tipo de modelo. ¿Okay? Entonces, consecuencia, cuando tengo una política de expansión del gasto, tengo una política keynesiana con estructura de un cierto tipo, las políticas esas llevan a la inviabilidad del modelo. Y eso, si ustedes observan, yo preguntaría cuánto en los últimos años acá logramos aumentar la productividad como tendría que aumentarse, con el empleo como tendría que aumentarse. ¿Lo está haciendo México? Dudo. ¿Lo está haciendo Brasil en la medida que no quiere? No. ¿Lo quiso hacer Chile con el cambio de modelo? No. Entonces ahí me parece un punto. Sobre esto el keynesianismo quiero hacer un hincapié. No que a mí no me gusta, yo hice mi tesis de doctorado en modelos con demanda efectiva, mucho a la Caldwell, pienso que sean muy útiles, pero van en cierto contexto histórico, con ciertas estructuras, con cierto condicionamiento. Diría que en eso el modelo chileno refleja uno de los indicadores. Uno observa, ayer vi los índices de pobreza, y Chile sigue teniendo uno de los índices más pobreza de América Latina, más bajos. Pero no lo redujo el gobierno anterior, lo redujeron los otros gobiernos, los malos. Hay que decir, están los malos y están los buenos. Entonces le dimos, pero cuando llegamos no lo pudimos hacer, no pudimos hacer ni la política industrial que requeríamos. Si de hecho le tocó vender el litio a Sokimich, ¿entienden lo que digo? No se pudieron hacer. Pero no es porque uno no quiera hacerla, es porque hay un tema de consistencia temporal, de complejidad de la política. Las políticas de construcciones productivas no son ciertas, ni son determinísticas, ni te dan la facultad de decir aumento el gasto o no, aumento una presión fiscal o no. O sea, son muy distintas. Entonces, esa complementariedad y esa consistencia temporal explica una de las variables que hay que tener en cuenta cuando se elaboran las políticas. En este tipo de tema, yo diría que uno puede tener, ser keynesiano en una economía abierta, con una estructura, una determinada tipo de estructura, especialización como la nuestra, lleva solo y sé aumento de la deuda, devaluación o a restricción en el mercado de capitales, no debido a que el mercado de capital te afecta a vos, sino porque yo lo tengo que controlar porque el modelo no me da. Son dos razones distintas. Entonces, a mí eso es lo que me parece un tema importante. Entonces, uno se hace la pregunta, si tuviera que gobernar, ¿qué hago? ¿Me manejo con una política de demanda, de gasto, o me preocupa una política de oferta que permita aumentar las inversiones, sabiendo que este modelo, este resultado no es determinístico y requiere ciertos condicionamientos? Eso me parece una pregunta importante para hacerse, porque si uno vuelve con lo mismo, van a ser ciclos de stop and go históricos, largos, que no van a llevar a una solución como la que uno buscaría, porque uno lo que busca es un modelo, en algún modo un modelo que funcione, que crezca la productividad del empleo y una intervención del Estado que permita obtener mayor inclusión o si quieren mayor igualdad, que aunque sí ese tema. Y aquí va el cuarto tema, el de geopolítica, dejo para el final. El cuarto tema tiene que ver entre la individualidad y la colectividad del sistema. O sea, lo que no se entiende es que
cómo construyo un sistema y que no todos los sistemas son iguales. O sea, yo puedo tener la capacidad de una empresa, la capacidad de un pedazo del sistema productivo de una empresa. Pero lo que hace el desarrollo y la generación de empleo con alta productividad es cuando el modelo genera las complementariedades productivas entre sectores, empresas. Y eso es muy difícil lograrlo en economías abiertas o medianas abiertas, aunque si la Argentina no fue una economía abierta por mucho tiempo, ni la brasileña tampoco, la mexicana más. Entonces la pregunta que me hago, ¿cómo se genera esa complementariedad? Esa complementariedad es un tema extremadamente importante que va a ver lo individual. Entonces, ¿cómo genero esa complementariedad y qué tipo de política para generar esa complementariedad en el sistema productivo? Eso viene mucho de la validez de la teoría del desarrollo de los años 50, que me imagino que espero que hayan estudiado, de Rosenthal, Nurse, Hirschman, todos los autores primarios han explicado la complementariedad de los sistemas. Ahora, si requiere esa complementariedad y es difícil conseguirla, y tengo saltos tecnológicos tan difíciles, ¿cómo me posiciono? ¿Okay? Yo puedo pensar hoy, una pregunta que me hizo el periodista, ¿usted puede pensar al sector automotriz en Argentina hoy? Depende de lo que define el sector automotriz hoy. El sector automotriz era un sector, si te acuerdas bien, que lo definían el sector manufacturero, ¿no? Hoy yo no sé si el sector automotriz es más servicio que manufacturero. Un auto es más conectado socialmente que conectado al trabajo o a los sectores que producen la manufactura o a la conexión de la ruta a la calle, o está conectado a un sistema social con toda una tecnología social desde la conducción sin guía, sin personas, a la conexión social en todos los sistemas sociales. ¿Qué es hoy? ¿Puede un país producir eso si no tiene la industria de base para lo que es la conexión? O sea, el automóvil hoy va a manejar por inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo hago para construirlo hoy? ¿Puedo tener una industria de ese tipo? Porque los sectores cambian. Entonces, cuando hablo de complementariedad, de individualidad, tengo que entender que los sectores cambian por tecnología. El automóvil, que lo daban como un sector que tenía que morir históricamente, es uno de los sectores de punta hoy para generación de tecnología y capacidades incluso en las tecnologías sociales, en las redes sociales. Entonces, el tema de lo individual con lo colectivo no lo comprendemos muchas veces bien, damos el ejemplo de un caso, o sea, cómo se construye esa colectividad, porque sin esa colectividad el empleo con productividad no se genera. Y eso no es una innovación, no, lo explicaron los teóricos del desarrollo de los años 50. Vale hoy también como valían los años 50 para sectores distintos, pero los sectores son tan distintos que las tecnologías son tan fluibles, tan diversas, que es diverso construirlo. Entonces digo, ese es el otro punto fundamental, porque yo puedo pensar que quiero aumentar el gasto social, puedo pensar que quiero ser keynesiano, pero cuando voy a ver la construcción de esa capacidad del aumento de la productividad en lo individual, en lo colectivo, me doy cuenta que el modelo de construcción tiene temporalidad distinta, tiene dificultades completamente distintas. Y ahí voy al quinto tema, que es el rol de la tecnología. Y también eso lo comprendemos. Yo me acuerdo la frase famosa, que cuando ustedes son jóvenes, pero cuando nosotros que programábamos, que usamos los primeros computadores, o programábamos con computación, con las tarjetas, no sé si hay alguien que haya programado un computador con tarjeta, que hacían clac, 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 tenías que invertir una matriz, era un drama. Dejaba trabajando el computadora toda la noche, había un agujerito mal hecho, la matriz no se invertía, el autovalor no lo encontraba, drama, tenía que hacer toda no era como vos que lo haces ahora, agarras el panto, programaste, las líneas te las da la inteligencia, era un trabajo. Y decíamos, va a llegar el Internet, y con el Internet va a llegar la democracia. Ustedes no se acuerdan, el Internet era la democracia. No fue así, queda claro que no fue así, y con lo que está viniendo que pasaba a ser menos así. Y ese es el otro tema, que es tecnología versus construcción social. La tecnología es construcción social y entender la tecnología como construcción social es uno de los temas más difíciles que hay. Si uno quiere interpretar lo que era el Internet y hoy la construcción social, se da cuenta que no hay ni bueno ni malo, pero que es difícil o imposible parar el desarrollo tecnológico. Y eso Schumpeter decía, era muy... Y no es que uno puede decir, yo lo veo que es malo, lo bloqueo. Ninguno se puede bloquear. Y este debate pasó con la máquina a vapor, pasó con la energía eléctrica,
pasó con los semiconductores, pasó con todo, pasó con todos los debates. El de ahora es más complejo porque no es tan palpable, tiene un impacto sobre las capabilities y las capacidades cognitivas de los individuos, entonces cambia muchísimo eso. Entonces el de hoy, con la inteligencia artificial, modifica todo. Entonces uno se hace la pregunta de la construcción social y qué impacto que tiene. Y muchas veces nosotros tratamos el tema de la tecnología como algo determinístico que va por acá. O como es la Europa, que lo regula todo. Europa regula todo. No lo tiene, pero lo regula. No, es verdad eso. Yo me invitaron 2 veces a Bruselas y dije, porque uno de los debates más interesantes es cómo se usa la regulación, porque uno se piensa que regula y sabe más el regulador que el de la tecnología, y nunca es así. Me acuerdo cuando se hablaba de regular las telefónicas, todos querían regularla, ahora sí lo regulan porque ya casi una commodity la telefónica y los bytes, pero antes no podían regular nada porque no entendían cómo era, ni dónde iban, ni dónde estaban. Y hoy piensan todo, o sea, si ustedes van al país europeo, casi país europeo tiene un instituto de regulación de la inteligencia artificial, pero no tienen casi ninguna empresa, la tienen todos los gringos. Entonces, los gringos no regulan, pero tienen las empresas, los europeos regulan. Pero a nosotros nos gusta Europa porque es más welfare, es correcto, nos gusta, tenemos esa pasión también. Entonces nos gusta por eso, pero regula y el otro la hace. ¿Entendés? Pero no solo la hace, y es una construcción social. Ellos saben que no es ni buena ni mala, es lo que es. Pero como razono, como decía Paul Kennedy en el libro Las construcciones, las grandes potencias, razono porque tengo que mantener una hegemonía, la hegemonía me permite mantener mi modelo y pienso que mi modelo es el mejor, bien o mal. Razonan así, entonces la construyen. Entonces, la construcción de eso, entonces tenés el modelo europeo que regula, porque la puedo regular, y el otro que la hace. Pero no solo la hace, la usa. Pero no solo la usa porque produce matemática esto, la usa porque produce una guerra. Porque la guerra de hoy es una guerra construida en gran parte de las decisiones que toma el Pentágono, las toma casi todas basadas en modelos de inteligencia. ¿Vieron el debate sobre inteligencia? Entonces, ellos la usan, la prueban. Entonces, la tecnología es construcción social, siendo construcción social determina la misma tecnología, como decía nuestro querido Sidney Winter, es un proceso autoevolutivo. Entonces, nosotros, desde el punto de vista nuestro, generalmente no lo entendemos así, o lo definimos bueno o malo, ex ante, sin que sea un proceso de construcción social. Y hoy el mundo que tenemos adelante, o el que van a tener ustedes, es un modelo que tiene yo diría, es un cambio paradigmático en lo que es la tecnología. Que inicia mucho más allá de lo que es Internet, o sea, que tiene un cambio muy fuerte. Entonces, diría que la tecnología como determinismo versus construcción social me parece un tema importante, y que no es ni bueno ni malo, y no puedo pensar la política, todo lo que dijimos de productividad y empleo, todo lo que dijimos de welfare y construcción social, todo lo que dijimos de keynesianismo y gasto y producción, todo lo que dijimos de learning individual a learning colectivo y las complementariedades y tecnología, esto tenés que leerlo en un modelo que construye tecnología como construcción social que no es ni buena ni mala ni determinística. ¿Okay? Entonces ese proceso... Nosotros cuando originamos, yo quisiera hacer la pregunta a los estudiantes en el debate para el 27. Si yo me imagino construir una política, ¿les gustaría a ustedes decir, bueno, en este mundo, con esta lógica, qué política, si ustedes tuvieran que armar un laboratorio entre ustedes para construir una política del futuro de esto, ¿qué política propondrían? Ustedes lo tienen que hacer porque yo no voy a estar. Matías sí, yo no. El rector va a estar otros 20 años, así que no tenemos problema, el rector también, todos ustedes, pero lo demás... ¿Y ustedes qué política proponen? ¿Proponen la misma de antes? ¿Cuál proponen? ¿Gasto más? ¿Soy keynesiano? ¿Aumento la presión fiscal? ¿Qué hago? Y en este mundo que cambiando, me parece que es lo más importante que hay que pensar ahora. Y ahí voy al último punto. El último punto tiene que ver cómo leer todo esto y cómo a su vez interpretar lo que está pasando geoeconómica y geopolíticamente para el desarrollo. Esto me parece un tema crucial. ¿Qué define esto para el desarrollo? Si yo, en el curso que estoy dando en PISA, tengo 3 componentes del curso. Una primera parte del curso doy desarrollo e historia económica, donde a los estudiantes les enseño, le hago leer el libro de Carlo Maria Cipolla, Before Industrial Revolution, e poi il libro di David Lenz,
sobre Industrial Revolution, o sea, que es el Prometheus Liberato, qué pasó durante la revolución y después de la revolución. Después hago el libro de desarrollo económico, los 50, desarrollo económico, y al final hago la tercera parte sobre geopolítica y geoeconomía del desarrollo. O sea, cómo todo esto implica que tengo que actuar en el desarrollo hoy. Porque en el mundo de hoy, no es que el desarrollo interesa solo a nuestras economías. En el mundo de hoy el desarrollo se está debatiendo también en la economía del norte global. Esto está pasando. Y el modelo que tenemos Estados Unidos se confronta con Europa, con China, ya es un debate de lo que está pasando en la economía del norte global. Y ese es el último tema que quiero cerrar, las implicaciones de todo esto con un modelo de ese tipo. Y yo creo que ahí también hay que romper la lectura. Hay que ser autocrítico, pero hay que romper la lectura. Y todos, me imagino, de todos los estudiantes que están acá, que todos estamos de acuerdo que Trump es malísimo, ¿o no? ¿Cuánto malo es? ¿A cuánto malo será? Terriblemente malo. Pero si uno lee más allá, lee la historia de los últimos años y lee la historia de la política económica industrial de Estados Unidos, desde Hamilton hasta lo que pasó ahora, y uno lee el tema de el predominio en la ideología, en la geopolítica, en el comercio y en lo que viene de la producción y el comercio, uno se da cuenta que hay una continuidad en ese tipo de política que, de mi punto de vista, es impresionante. Yo cito el acto de Biden sobre el Inflation Act. El Inflation Act de Estados Unidos pienso que tenemos uno de los actos más fuertes de política industrial que haya tenido Estados Unidos. Aunque sí siempre la ha tenido. Estados Unidos siempre fue famoso porque nos decían a nuestros países no hagan política industrial, mientras ellos la hacían. Y la hacían con las pymes, la hacían con todo. Siempre han tenido una política industrial. La llamaban de otro modo, pero era política industrial. Y la política de defensa es política de defensa por el 50%, política industrial y de ciencia y tecnología por el otro 50%. A veces mucho más política científica y tecnología. Por eso te digo el ejemplo de la guerra y de la inteligencia artificial. Es política industrial y tecnológica porque pruebo los sistemas de inteligencia artificial en modelos de decisiones complejas donde la vida de los ciudadanos, de la gente está puesta en juego. Es un modelo de ejercitar la inteligencia artificial. Los europeos se preocupan a regularla, ellos lo están actuando como modelo activo en producción y gestión. Entonces, para mí esos temas son terriblemente importantes. Entonces, el modelo que está pensando, veámoslo en otro modo. Sumamos que hay una ruptura del modelo. El modelo de desarrollo que hemos tenido después de la Segunda Guerra Mundial, eso lo habrán dicho, y que el modelo de globalización, digamos, del plató, de la fin de la política, como decía Fukuyama, entonces, todo eso que terminó iba a ser todo plato, no fue más plato, y cambia. Por eso, creo que los trabajos de Milanovic, que vendría al curso, son fundamentales porque demuestra que en ese contexto lo que cambió la distribución del ingreso fue global. O sea, China mejoró su distribución del ingreso, las clases medias europeas y americanas perdieron la distribución del ingreso. No es que la gente votó por el cierre del soberanismo, votó por eso. Entonces, el modelo cambia, se vuelve un modelo mucho más cerrado, en un cambio tecnológico y competitivo muy alto, de un país que hizo un cachiná muy alto, eso lo repitieron, China y ese tipo de cosas. Entonces hay un modelo. En eso, como lo decía presentemente, yo creo que hay 3 trabajos iluminantes. Uno es el trabajo de Kissinger de 2013, el nuevo económico orden mundial, donde Kissinger explica muy bien que el problema de Estados Unidos es el desarrollo económico, tecnológico, la presión geopolítica para no llegar a una guerra con China. Lo explica muy bien. Lo explica Paul Kennedy en su trabajo sobre cómo se generan las grandes potencias. Dice que hay 3 variables, esto es muy interesante, que las grandes potencias se rigen por 3 variables. La defensa, la tecnología de la producción y la distribución. Y al final, las que son potencias dejan la distribución y eligen tecnología y producción y defensa. Y es muy interesante porque si uno lee el capítulo ¿Por qué Europa nace en el 1570 y no China, que estaba más avanzada que Europa? Es porque China elige la cosa interna, distributiva y mantiene la frontera y dar espacio a Europa para poder desarrollarse. Y te lo explica como generación no es que uno es bueno o malo, sino como proceso. Entonces, en este contexto tenemos un debate muy fuerte en 4 o 5 tecnologías. ¿Cuántos de ustedes desean que gane China? Casi todos. Son todos contra Trump y a favor de China. Me imagino porque así razona toda la izquierda global. Pero ninguno de ustedes viviría en China 2 minutos. Pero está bien, es así.
Hay que admitirlo, es lo mismo en Italia, lo mismo en todos lados, es así. Pero, ¿por qué se está debatiendo esto fundamentalmente? Uno observa que todo esto de tecnología, más allá de lo que leen, está jugando en todo el tema de defensa, pero está jugando en los sectores clave. Y ahí es donde la batalla se está dando. Si uno, por ejemplo, va a ver, ustedes saben muy bien, o si no saben, que la inteligencia artificial es fundamental para el sector farmacéutico. ¿Por qué? Porque todas las pruebas clínicas, todo se puede hacer muchas de las cosas se pueden hacer con inteligencia artificial. ¿Dónde es el país que tiene más empresas de inteligencia? Porque no podés tener inteligencia artificial igual para todo el tipo de moléculas. Tiene inteligencia artificial a veces para construir materiales de un elemento, de la tabla de los elementos, o sea, es complejo. Los que tienen mayor empresa de inteligencia artificial en el sector farma son los americanos, que tienen el 55-56% de las empresas a nivel global, los chinos un 17-18%, los europeos un 12%. Entonces, ese tema de nuevas tecnologías y nuevos paradigmas se está dando ya en la producción. Entonces, uno cuando lee el modelo, tiene que leer el modelo no por bueno o por malo, sino el modelo de una transformación capitalista, de un paradigma distinto, donde la geopolítica y los países están compitiendo y van a seguir compitiendo en este contexto por muchísimos años, para mí. Entonces, en ese contexto, ¿qué posición juegan las economías para el desarrollo? Nosotros, América Latina, ¿qué partido? Y ahí el terror que me da terror, es que a un día de mañana no esté más y sigan ustedes debatiendo sobre el modelo agrícola manufacturero, como se llama en Argentina. Entonces yo, si viene eso, voy a estar en el otro lado. Yo voy a estar en el infierno, en el paraíso, pero voy a sufrir muchísimo porque ese debate me parece, o tengo terror, que vuelva a ser el debate del futuro, mientras que el debate, como lo que dijimos, no va más por ahí. ¿Ok? Entonces, en todo lo que dijimos, si hacemos una lectura de cómo está cambiando la geopolítica o el mundo, nos damos cuenta que esto está cambiando a una grande velocidad y que esos cambios reflejan este tipo de cosas. ¿Cómo lo hace Estados Unidos? Con un modelo de mercado agresivo y con empresas líderes que son parte a veces mucho del mismo gobierno, sí y no. ¿Ok? ¿Cómo la hace Europa? Regulando. ¿Cómo la hace China? Con un modelo dirigista de empresa de Estado, con incentivos distintos, pero que modificó también el modelo empresarial de Estado que tenía. Entonces, en ese contexto, yo qué espacio, qué grieta, qué lugares me quedan para poder desarrollarme, ¿no? Ese me parece un tema fundamental. Y poder desarrollar en economías como la Argentina de 45 millones de personas o la mexicana de un número elevado de 100 millones de personas. Entonces, ¿qué modelo de desarrollo busco ahí en ese contexto? Y ahí se pone el último, con esto voy cerrando, el problema de qué políticas económicas. ¿Okay? Entonces, pienso que las políticas económicas que uno tendría que poner a disposición son políticas económicas que tengan en cuenta la incertidumbre, la dificultad, pero que busquen lo que empezamos al inicio, que es un aumento de productividad con aumento de empleo y en las capacidades que puedo tener capacidades. Uno me pregunta, ¿cuántos de ustedes, me imagino que muchos, digo para provocar un poco, me imagino que ante el desarrollo de los sectores mineros, casi todos ustedes estarán haciendo tesis sobre green economy, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Están haciendo alguna green economy tesis? ¿Sí o no? ¿Ambientalistas? ¿Sí o no? Me imagino. Porque si no. Si la hacen los europeos, acá la tienen que hacer para imitarlos. ¿No? Entonces, o si no, de algún modelo de construcción social de producción, no sé, agroindustrial, algo de este tipo, de escala, que suenan muy bonitos, lindos. Ahora, en cualquiera de este tipo de modelo, o el que hago el industrial minero agudizado, o el que hago el otro tipo, ninguno tiene la difusión de productividad y empleo como me esperaría que tenía que tener. Entonces, el modelo actual que desarrolla la minería o este tipo de cosas puede ser, pero el problema es, tengo que ponerle una política industrial al lado que permita desarrollar los entramados. Esa política industrial tiene que ser dirigista o tengo que negociarla. Tengo que negociarla. Y tengo que gastar recursos, porque tengo 100, me dejaron 100. Los 100 los gasto para distribuirlos socialmente o los gasto para incentivar esto.
No estoy diciendo que es blanco y negro, uno puede hacer una y el otro, pero en los 100 no lo puedes tirar más de tanto si no pasa lo que pasó antes en aumento de productividad. Entonces, el problema que me hago, la pregunta que me hago es hasta qué punto en este modelo, por ejemplo, yo puedo ser más papista que el Papa en el green, o puedo pensar a un modelo que puede ser más distribuidor igualitario que el modelo sueco-noruego, o sea, hasta qué punto puedo llegar a una cosa de este tipo. Entonces, yo creo que ahí se abre el debate de la política económica en el nuevo contexto. Yo creo que este tema se discutió mucho, por ejemplo, ahora para ir al punto, una política sobre la parte minería va hecha, pero lo que tengo que pensar alrededor de eso, qué política industrial tecnológica para desarrollar sectores que no sean solo servicios. Una política distributiva va hecha, sí, pero tengo que generar una política distributiva que genere empleo y pueda dar bienes públicos a la sociedad y aumentar la productividad de los sectores informales. Porque una política puede llegar al extremo, que puedo tener una política minera súper buena, que me va muy bien, que tengo problemas de restricción externa, y puedo tener el 60% de la informalidad, que me genera empleo bajo y no me permite aumentar la productividad. Y esto es un error analítico de la otra parte. La otra parte se equivoca completamente al decir esto. ¿Por qué? ¿Y quién lo demuestra? La historia lo demuestra claramente. No hubo ninguno de estos países que citamos y lo dijimos recientemente que no haya hecho política industrial. Todos hicieron política industrial. La política industrial es el Estado y no el mercado. El Estado negocia con el mercado, pero hace la política industrial. Entonces, quiero decir, el punto del debate me parece cómo entro en este nuevo mundo sabiendo cuáles son las competencias temporales que tengo, los trade-offs que tengo y leer hacia dónde va sin buscar aquella que es la que me preocupa de la voluntad de la política económica. Ese me parece un tema. La economía heterodoxa y, digamos, estructuralista, que uno quiere, que busca dentro de un contexto progresivo, que quiere una sociedad, se llama quote unquote, más igualitaria, tiene su trade-off. Y lo resumimos, trade-off, productividad y welfare. Complementariedad, productividad, empleo. Destructuración entre lo que es la política keynesiana, demanda agregada y estructura. Necesidad de complementariedad o agregar las capacidades de aprendizajes individuales y colectivas. La tecnología no como bien determinístico, sino como construcción social en que la suma de lo positivo y negativo no se da. Y el resultado del contexto global es todo esto, uno se piensa, ¿cómo hago hacer políticas en ese contexto? Yo no sé cómo hacerlo ni me pienso sentar ahí. Pero creo que los jóvenes tienen que ser capaces de presentar ese problema, no nosotros. Porque nosotros en eso ya nos equivocamos, o yo por lo menos me equivoqué. Entonces, ¿cuáles son los contextos de hacer política? Y pensar a un laboratorio, a un modelo de pensamiento, de desarrollo que abarque este tema. Y no hay que tener miedo de leer, y esto es lo que yo tenía, porque muchas veces me pasaba cuando escribí, con esto voy cerrando, cuando escribí mi tesis de doctorado, era un modelo matemático que era sobre restricción externa en un modelo continuum of commodities, modelo de no un bien, tantos bienes en una continuidad donde la matemática me permitía hacer ejercicios de crecimiento, restricción externa. Hice ese modelo porque la tesis mía de máster la hice sobre el modelo de intercambio en igual de un texto que no sé, ustedes son muy jóvenes, de un tal economista Oscar Brown, cuando estaba en la maestría en la Universidad de Venecia. Hice sobre Oscar. Después hice esta. Y después me tocó trabajar en CEPAL y trabajar con los gobiernos y ser el Chief Economist que controlaba todos los documentos analíticos que sacábamos. Y empecé así, me di cuenta lo difícil que era poner estas tesis y me di cuenta yo mismo de mi voluntarismo para querer hacer ciertas cosas y no que me daba cuenta de cómo funcionaban en realidad. Y cómo perdía a veces el objetivo, lo que quería llegar por la voluntad de lo que creía que tenía que ser correcto. Entonces yo creo que ese es un punto fundamental y el momento histórico de este país y de la región hoy como hoy lleva a pensar todo este tipo de cosas. Son ustedes los que la tienen que hacer. Entonces,
para entusiasmarlo. La escuela de repensar el desarrollo es traer históricos que cuenten la realidad de lo que es el pensamiento histórico de América Latina del desarrollo, que es muy interesante. Los invito a leer o a seguir a María Concepción Tavares. El profesor Wilson Pérez me mandó, tiene las clases que dio en Campinas, que son buenísimas. Los invito a leer los trabajos sobre la historia económica y la construcción de los poderes en el desarrollo. O sea, todas cosas que permitan en la escuela desarrollar y tener gente que explique que la fiscalidad no es mala ni buena, es fiscalidad. Que puedo tener una restricción externa y tengo que manejarla, pero que tampoco, y con esto quiero cerrarlo, y esto quizá puede ser el tono que después de esto no me van a querer nunca más, pero para decirlo, es, ¿cuánto le dijeron a ustedes que los monetaristas son malísimos? ¿Cuánto se lo dijeron? Tanto, ¿no? ¿Cuántos malos son los monetaristas? Friedman habría que, no sé, lo linchamos nosotros, lo metemos casi como, ¿no? ¿O no? Hayek lo eliminamos de la tierra, ¿o no? Es verdad, ¿no? Le enseñaron eso, ¿no? ¿O no? Más o menos. Entonces, pero cuando llega el problema de la inflación, nosotros los keynesianos, en vez de mejorarla, la empeoramos. Y cuando llega el otro, en vez de mejorarlo, empeoramos, entonces llama al monetarista, que llega al banco, lo resuelve, mal en el bien, porque muchas veces la causa no es monetaria, pero como tiene ese instrumento, resuelve con ese monetario, como decir, la Banca Central Europea son todos tontos, la Federación son todos tontos, no, pero quizás hay una componente monetaria, pero como no sabemos, nosotros nunca propusimos cómo corregirlo en otro modo mejor, cada vez que llegamos nosotros lo embarramos peor, entonces llegan los otros. Entonces, quiero decir, saquen la ideología y la economía heterodoxa tiene su lógica. La diversidad está entre interpretar el mercado, el Estado y aquella capacidad de síntesis que nos hace leer las complementariedades, las interacciones y los trade-offs que hay, para que esos trade-offs y complementarios permitan construir la política. Ahora, hay un tema. Si uno llega al gobierno y dice, yo quiero aumentar la productividad, pero aumentar la productividad no se hace en 4 años. Entonces quizás le conviene gastar. Y ahí se abre otro tema que se trató muchísimo en nuestra escuela, que se hace la pregunta, en esto no puedo. ¿Qué economía tuvo desarrollo en democracia? ¿Cuántas? ¿Cuántas economías desarrollaron en democracia? Estados Unidos. ¿Quién más? Ahí se pone el tema del horizonte temporal, China, y quizás el modelo para competir con China de Estados Unidos llegue a homologarlo, no lo sé, o el europeo también, porque se están construyendo autocracias, no lo sabe uno. Pero lo que estoy abriendo es a ese debate, que me imagino todas las tesis de ustedes estarán orientadas en estos temas, que son los temas de actualidades, para poder discutir el desarrollo regional y local, así que, nada, eso era un poquito las cosas. Todo esto está en elaboración, agradezco que me permitieron presentarlo. Y bueno, será un poquito lo que vamos a escribir, ¿no? Junto con Matías. Así que gracias y a disposición con ustedes. Bueno, muchas gracias, Mario. Vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios. ¿Quién quiere empezar? Espero que sean provocadores, porque si son aburridos, ¿no? Sí, a ver, rector, acá lo tiene que ver, a ver el decano. Tenemos que ver lo que producimos. Si podemos analizar las consecuencias de la política industrial argentina en algunos ejemplos y en la situación final, digamos, cómo impactaron o no, por ejemplo, por decir, Tierra del Fuego o San Luis o San Juan, que en algunos momentos cuando empezaron a tener problemas de competitividad, además se aplicaron políticas antidumping o para evitar la competencia y además por el problema de pérdida de empleo de las industrias que se habían creado a través de la política industrial. Y después otra cosa interesante es ver que tenemos un país, digamos, grande, con pocos habitantes y concentrados en el centro, ¿no? Es como una política, si quisieras, industrial unitaria,
pensando ya, hablando un poco de historia, y cómo ahora las ventajas comparativas están llevando a un país más federal, pero con un problema de distribución de la gente distinta que también va a impactar en el empleo, ¿no? Porque por ahí se están desarrollando provincias que tienen pocos habitantes y nosotros tenemos un grupo de personas concentradas en el conurbano que hacían a la política industrial, que ahora están con problemas de empleo y bueno, es un tema, digamos, es una pregunta si eso lo van a analizar. Eso lo tiene que responder Matías. Eso no es mi tema, él sabe de eso. Yo no sé. No, eso no es para mí, eso es para él, porque yo no es que conozco las cosas grandes titulares, no conozco los temas. Lo que sí te puedo responder sobre el rol de la industria maquiladora en la región, a qué sirvió y qué no sirvió. Yo creo que ahí me parece a nivel regional que otra vez las políticas industriales fueron débiles, o sea, no se siguieron hasta el fondo, y una cosa es en Argentina, otra cosa es en Costa Rica, porque todo el mundo te da el ejemplo de Costa Rica son pocos, ¿entendés? La maquiladora de esa industria, una cosa es una economía de 45 millones de personas, otra cosa. Entonces, esos temas yo lo dejaría, no lo conozco, lo que sí el regionalismo te puede llevar a economías de enclave, y por eso el error en no pensar, o sea, si tú me preguntas qué ideológicamente hace mal este gobierno, y muy mal, y no sé, a veces pienso no sé si lo hacen a propósito o no, pero ¿cómo se puede pensar que Estados Unidos no hizo política industrial, ¿entiendes? ¿Cómo se puede pensar que China no hizo política industrial? ¿Cómo se puede pensar que Europa, después de la Segunda Guerra Mundial y el Plan Marshall y lo que hizo Europa, no fue política industrial? ¿Cómo puedes pensar que Japón no hizo política industrial que llegó a competir con los semiconductores? ¿Cómo puedes pensar que Corea no hizo política industrial? Todos hicieron política industrial, entonces no puede decir que el mercado y los precios relativos me permiten tener un proceso de industrialización. No, eso es un failure, es un fake, total. Entonces cuando yo digo eso, cometo un fake. Pero ¿quién discute sobre esto? No vi en ningún debate alguien que diga, no, se equivocan porque no es el mercado, el Estado, y demuéstralo. Solo tirar el ejemplo de Hamilton. Hay un artículo muy bueno que salió en Foreign Affairs recientemente que se llama Hamilton 3.0, que la política americana es la recuperación de Hamilton con una densidad ahora mucho más fuerte. O sea, hago de la industria americana, del poder americano, lo más fuerte que puedo. Es como volver a Hamilton de lo que fue. Muy interesante, este es un economista, que son los artículos buenos que te explican, no el personaje, te explican lo que hay atrás de ese tipo de cosas. Entonces, ese es el tema, o sea, la política industrial es una componente y no hay desarrollo sin participación del Estado. Eso es otra fake, total. Es una fake, es una mentira, o sea, el desarrollo industrial de Estados Unidos no se puede explicar sin el sector de la defensa. Y te voy a explicar más. ¿Qué hacen ellos? Por ejemplo, uno de los sectores que a mí me parece apasionante y fascinante, el tema de la conquista del espacio, ¿no? Y la privatización del espacio. Si tú piensas muy bien, ayer Bezos lanzó el otro cohete, igual que ahora, ¿qué hacen ellos? Ellos no se preocuparon si lo hace ellos dijeron que lo haga el privado, no me importa. Bueno, malo, se concentran, no me importa. Van a llegar y lo van a tener y tienen dos empresas compitiendo. Y cuando Boeing no competía, que nace la empresa de Elon Musk, porque es muy interesante porque Starlink y la empresa de ellos nace como sustituir a Boeing. ¿Qué pasó con Boeing, con la NASA y todo este tipo? Entonces te demuestra claramente que el modelo es muy competitivo y produce saltos que son realmente interesantes. Y eso es componente de la política industrial, ¿ok? Entonces, uno piensa en qué modo hacen la política industrial, si la hacen. Por eso yo digo que uno de los debates más importantes, si yo no hago política industrial hoy acá, si yo pienso que el comercio es lo que es, yo estoy abriendo a China todo acá, todo. Y lo que estoy observando estos días que estoy acá es que, aparte de los productos tan malos, pero es que es un modelo que una vez que destruyo las capabilities, aunque si son mínimas no las puedo reconstruir más, no es que se construye una capability un día, no es que modifico los precios relativos y paso a un sector, eso es una mentira, eso es mentira. Si hay cosas que la teoría económica hizo y descubrió,
es que los precios relativos... Y eso lo saben muy bien cuando hacen la política industrial los europeos y los americanos. Saben que no es que los precios relativos, yo construyo el semiconductor. No, para el conductor le pongo millones de dólares para que me saquen el semiconductor. Y para esto le pongo millones de dólares, pero le doy la cosa para que me busquen el espacio. Punto. ¿Ok? Eso pasa. Ahora, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Es otra pregunta. Pero ¿por qué nadie está debatiendo eso? Obviamente uno no puede competir con ellos. Pero tiene que en ese espacio, el debate interesante a mí me gustaría decir, ¿qué políticas hago? ¿A qué sector voy? Como hablamos de minería, sí, pero ¿qué hago con esto? El ambiente es importante, pero ¿cómo modifico para que tenga una componente? O sea, todo ese tipo de políticas, ¿cómo se están discutiendo? Me imagino que los estudiantes están haciendo tesis sobre desarrollo, restricción ambiental y tasa, eso me imagino, ¿no? Nuevos sectores, sí, ¿no? Nuevos sectores en economía para desarrollar. Sos provocativo. ¿Qué tal? ¿Cómo cerrarías, bueno, es una pregunta un poco abierta, la brecha que tenemos entre pymes, de productividad, ¿no? Siempre hablando de productividad, la brecha que existe entre pymes y grandes empresas exportadoras para que los beneficios no queden en una minoría, digamos? ¿Se entiende un poco la pregunta? Sí, creo que sí. Gracias. Acá hay otro tema que a mí le estoy poniendo dudas a ese tema, ¿no? Es que yo pienso que la política industrial no es solo la política industrial una de las cosas que aprendí estando en la CEPAL, es que la política industrial no es solo la política de los grandes sectores. ¿Okay? No tengo que tener solo sector de alta productividad, porque si tengo una economía con 30-40% de informalidad, y son pymes o pymes informales, no tengo cosa... A ver, supongamos que llegamos, que uno de los jóvenes llega y ¿le doy subsidio o mejoro la eficiencia de esas pymes? ¿Qué hago? La formalizo y para formalizarlo, ¿cómo lo hago? Porque, a ver, no toda la política y no vas a tener el tiempo para aumentar toda la productividad de esa parte sin una política que tenga una componente que no va a ser eficiencia de mercado, ¿ok? Pero si tú generas bienes públicos que te permiten aumentar la productividad en otras partes, por ejemplo, muchas de las pymes que tenés no van a ser empresas exportadoras, porque no lo son y porque van a difícil. Aunque si la pones en una cadena van a ser difíciles, tenés que construirla. Dime una cosa, ¿cuánto es que me están hablando en Argentina de las cadenas en el sector agroalimentario? Ahora se hizo el acuerdo de Mercosur, ¿ok? Los agricultores europeos están todos preocupados. ¿Por qué? Por el costo. Yo le digo, no se preocupen o preocúpense, pero el problema de la economía, de que no hay una política en el sector agroalimentario latinoamericano para construir nichos y segmentos de mercados. Es todo en escala de productos que no tienen la diversificación que tienen los productos europeos. Pero eso es construcción de política económica de pyme en el sector agroalimentario de muchísimos años. Entonces la pregunta que te hago es, ¿cómo genero con las políticas que tanto anuncié y nunca las hice de construir segmentos, sectores, este tipo de cosas? La política de pyme no tienen que ser todas exportadores. Yo puedo generar políticas de pyme para empresas en vez de tener una... Yo pienso que la política social tiene que tener un fuerte lado productivo. Y eso es lo que hay que trabajar. O sea, ¿cómo construyo en todos los lugares políticas para que no sea el subsidio, el salario permita aumentar los bienes públicos de las generaciones que vienen y la estructura que tengo hoy? Y esa es una componente de la política industrial de la alta productividad también. Porque si subo la productividad media de los sectores informales, genero una productividad más alta en la economía. Ese es un tema que me preocupa. Toda la política de PYME en los países que funciona es una política de largo plazo, muy estructurada, que es una política de gobierno, de Estado, no de gobierno. Y eso es lo que no pasó acá por muchísimos años. Ahora. Voy a dar un ejemplo. El grana, padà, el formaggio, el parmigiano. Fui a comprar el parmigiano. Y estaba todo el parmigiano sin lactosa. Entonces yo me hice la pregunta. Porque pasa lo mismo en Chile, en México, toda la leche sin lactosa. Entonces me hago la pregunta. ¿Vas a poder exportar? Si
se pregunta, ¿quién construyó ese modelo de demanda para que el parmigiano todo el mundo lo tenga que comprar sin lactosa? No vas a competir en ningún mercado de la calidad de los quesos, no, olvídate. Pero ahí hay algo que la política industrial hizo mal. O las grandes multinacionales lo están manejando mal. Porque yo tengo que tenerla sin lactosa para que tienen problema con la leche. Todos ustedes tienen problema con la leche, tienen que tomar leche sin lactosa. Entonces me pregunto, o como toda leche, cuando iba de moda, me acuerdo que discutía con muchos de economía, que vas a desarrollarte porque tenés la leche vitaminizada. Vos en Francia viste una leche vitaminizada. Tenés la leche fresca, la despauterizada, da un poquito más, y tenés la lactosa 1 o 2 para que el médico le mandó a tomar sin lactosa. Entonces, ¿vos cómo vas a hacer una pyme que entre en el mercado de lo demás si tenés estos modelos de dinámica, de construcción de productos que alguien te dominó la política industrial y vos dijiste, ay, soy porque lo voy a hacer? No, no funciona así. Esos son segmentos, estructuras que tenés que pensarla en un modo completamente distinto. Pero ahí hay parte de la política industrial que no es solo gasto, es regulamentarlo. O sea, vos tenés que beneficiar a que hace el queso de calidad, este tipo de cosas. Ahí esas cosas tenés que buscarlo. Tú piensas que el mercado francés, los que más se opusieron al acuerdo de Mercosur son Francia e Italia, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un mercado extremadamente positivamente segmentado, ¿ok? Tenés una cantidad de productos que te... Pero eso fue una construcción histórica de hace muchísimos años. Entonces me pregunto, ¿a quién se le ocurrió, en vez de favorecer la prima, la góndola, todo lo que decían, de hacer todos estos productos segmentalizados de cosas que pareciera que las multinacionales lo hacen para acá, pero no lo hacen para el mundo avanzado, global? No entiendo, me pregunto, ¿quién maneja esas políticas? ¿Ok? No, quiero decir, probablemente son políticas que se hacen porque los salarios son bajos, bueno, pero ahí la política industrial puede jugar un papel importante. Entonces yo digo, la pyme juega un papel importante en la medida que tengas una política estable, pero acá hay uno de los más grandes expertos de pyme que es él. Por eso capaz que se fue porque no se lo dejaron hacer lo que quería hacer, pero es una política que tiene que ser política de Estado y de largo plazo, y la diversificación es fundamental. Sorry, pero en eso yo creo que me parece que vamos como el cangrejo, pero México es igual, ¿eh? Tiene un mercado 50% de informalidad y vos vas a comprar cualquier producto, está súper estandarizado, son grandes multinacionales. Por ejemplo, PYME, un tema que me fascina es PYME y el sector alimentario, sector de alimentos. Ustedes saben que existen 3 modelos de sector de alimentos en el mundo: el americano, el japonés, que es único, y el europeo. Y compiten, porque América quiere negociar con Europa por estandarización, y el europeo es mucha diversificación, y el japonés es mucha diversificación. Y simultáneamente casi todos los países americanos están adoptando el modelo americano, todos los latinoamericanos, que es el que... entonces uno te pregunta, es un modelo que no tiene el PYME, no tiene el segmento, la diversificación. Entonces, ahí era un pedazo de la política industrial que no hiciste. ¿Por qué no lo hiciste? Y es PYME, ¿por qué no lo haces? Eso es uno de los temas para debatir, porque aparte es muy lindo poder comer muchos tipos de queso y que sean lactosizados todos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, siendo las 8, cortamos aquí. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para nuestro invitado.